por algunos no pueden por trabajo, por alguna situación, esta posibilidad de aprender la palabra de Dios. Y puntualmente estoy agradecido al Señor porque no todos tienen la posibilidad de aprender y de poder hacer un estudio, aunque sea cortito en este mes de septiembre, porque la verdad que da para mucho más, pero de poder nutrirnos un poquito en la palabra del Señor. Y bueno, cuando conocimos a Samuel y Elena, la verdad que creo que son gente que ama a Dios, gente que realmente también le agrada no solamente aprender, sino también enseñar a otros, y eso también no está en el corazón de todos. Ellos han preparado todo esto así que ustedes ven, con mucho amor. Así que bueno, estemos atentos. Creo que la mejor devolución que podemos hacer es estar atentos y escuchar lo que el Señor quiere hablar en esta noche. ¿Por qué no tenés tu mano ahí donde estás? Y oramos por la familia Molina para que el Señor en esta noche les bendiga y les dé claridad, sobre todo a Samuel que va a estar compartiendo, pero también de fe de que Elena también ha estado también con el material ahí trabajando. Así que bueno, gracias a Dios por eso. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por la posibilidad de aprender de tu palabra. Gracias porque hoy no somos solamente 2 o 3, somos más. Y yo te quiero pedir que despiertes un hambre en el corazón de los chicos, sobre todo que tal vez nunca han hecho un estudio, en los más chiquitos también, que tal vez tienen la posibilidad de escuchar, y que yo creo que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Señor, sé que el enemigo a veces cuando queremos hacer algo y queremos darte lugar a vos, hay una oposición, pero queremos en esta hora reprender todo espíritu que no pertenezca a vos, y aún todo diseño del diablo, las tinieblas, todo aquello que quiera hacer para interponer en lo que vos querés hacer, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, cubrimos en oración a la familia Molina, señora Samuel, Elena, sus hijas, la vida de Lautaro. Gracias te damos en esta noche por la posibilidad de aprender tu palabra. Y Señor, en esta noche les bendecimos y le damos lugar para que realmente ellos en esta noche se puedan desarrollar en todo lo que has puesto en su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Samuel, Dios te bendiga, Elena. Ahí te dejo este micrófono por las dudas si necesitas para lo que quieras, que veas que están dormidos, vos los molestás, interactúas con ellos, así que te dejo acá. Hola. Muy bien. Entonces, te doy gracias por la invitación. Cuando me dijeron que para que podamos ver todo, me incluyo también, porque cada vez que uno toque estos temas, refresca cosas que vienen, ¿cierto? O han estado guardadas en nuestras cabezas, los grandes más que todo. Y bueno, y volver a ver todo esto. Recién cuando oraba me gustó la oración anterior, allá, en una frase, gracias Señor, y bendecimos a los que han dado su vida para que nosotros podamos tener la Biblia. Hoy es muy fácil tener la Biblia. No tanto así en Kabul, no sé si han escuchado ustedes que allá el que tiene una aplicación de la Biblia son muertos directamente. Hay una iglesia en Kabul que justamente ahora están siendo perseguidos. Entonces no pueden tener aplicaciones de Biblia, de nada, porque escuchaba otro pastor que decía, porque son llevados presos. No son llevados solamente presos, los matan. Este hermano nos decía, a nosotros nos están matando ahora, después de 20 años que la iglesia en Kabul, Afganistán, el país, ha crecido muchísimo. Entonces, creo que es lindo también dar gracias a Dios por aquellos que han dado su vida, ya en un buen tiempo, para que nos llegue algo que por allí, y en estos tiempos se ha hecho algo pesado por allí. ¿En qué sentido? En traer una Biblia a la iglesia, ¿cierto? Muchas veces digo yo, es pesado por el peso según la Biblia. Si es chiquita, bueno, re cómoda. Pero imagínense si ustedes tuvieran que venir con esta Biblia, ¿cierto? Con este libro, pesadita, ¿cierto? Pero en otros tiempos, cuando venía uno o iba a la iglesia, ya enseguida nos iban ubicando. Esos son, voy a hablar mal, como lo dicen, evangelistas, ¿cierto? Entonces nos identificaban como evangélicos, ¿cierto? Y resulta que ahora ya ese padecimiento que se tenía ya no se tiene. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo tiene celular y casi todos tienen la aplicación, ¿cierto?, de la Biblia. Entonces ya somos todos iguales.
Entonces vamos a ver un poco esto, que verdaderamente no es simplemente pongo, no sé quiénes son los que, ¿cuánto tiene el celular? Yo diría al revés, ¿quién usa celular? No, levantaron casi la misma cantidad de manos. ¿Quién no usa celular? ¿Quién no tiene? Bueno, yo sí, yo soy el único, entonces, el único bicho raro en ese sentido, pero por eso no tengo la aplicación en ese sentido, pero en casa toda mi familia lo tiene. Entonces, justamente porque nos llega a ser una necesidad tener la Biblia en todo momento. Iba a pedir y te agradezco. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La Biblia sigue siendo, a pesar que no la vemos, porque la pagamos y la guardamos, ¿cierto? Con el celular. ¿Con qué? Con todas las cuentas, con todo lo que tenemos guardado, fotos, el celular guarda fotos, el álbum. Ahí está la Biblia también, ¿cierto? Sigue siendo la palabra de Dios. Entonces, también tiene que tener ese lugar, ¿cierto? De reconocimiento de cuánto trabajo ha habido para que podamos tener hoy, de manera en celular, ¿cierto? Podamos tener la palabra de Dios. Entonces, por ahí me van a ver toser, no salgan corriendo a la calle porque he tenido bronquitis, así que, pero con hisopado y todo no tengo nada, más que bronquitis que se me ha ido. No sé cuánto tendrán este apunte, vamos a ir desarrollándolo. Si ustedes se han fijado, son 4 clases porque son 4 lunes de septiembre. Vamos a ver por qué septiembre y no octubre o noviembre, ¿cierto? Más lindo es Pascua, ¿cierto? Porque parece más espiritual. Pero vamos a ver por qué septiembre. En ese sentido, en el estudio, cosa que también nosotros podamos estar preparados. Yo hace muchos años atrás, era chico y justamente las reuniones de oración, se hacían reunión de estudio bíblico y se oraba en aquel tiempo, me acuerdo, y no sé por qué, era una pasión ir a las reuniones de estudio bíblico y oración. Entonces, porque veo muchos jovencitos, muy jovencitos, la veo a la Gaby, nada, estamos, ¿cierto? Pero el grueso, digamos, y es importante porque justamente hoy se está moviendo todo un sistema de ideología, ¿cierto? La ideología de género, y que te está trayendo muchos problemas indirectamente o a lo mejor ignorándolo ustedes para la juventud, para los adolescentes y peor que todo, para los niños, porque allí están yendo. Y no a nosotros que ya tenemos, es muy difícil que nos saquen, no, yo con mi fe, y capaz que bueno, partamos esta tierra y vayamos con el Señor. Pero hoy están empezando en las escuelas con los niños y es muy peligroso. Entonces es bueno que empecemos a prepararnos como niños, como jóvenes, como adolescentes, en lo que es la palabra de Dios, para que nadie venga y nos dé vuelta. Yo llevo un poco y mañana otro poco y ya van a ver que cuando sean grandes, cuando sean viejitos como yo, van a saber lo mismo. Así que lo estimulo, ¿cierto? Para que puedan estar estudiando la palabra de Dios. La portada de la Biblia y nada más que la Biblia. No hay otro libro. Ah, no, pero yo tengo el libro de, voy a mencionar a alguien que fue en un tiempo famoso, Billy Graham. Ya falleció, por supuesto. El que, ¿cómo se llama? Anacondia, no falleció. Yo tengo un libro, me guío con él para poder entender la Biblia. Ojo con, por más que sea buenos, excelente hermano, es la Biblia la que nos va a revelar la persona de Jesucristo. Y a veces, si nos cansamos, si nos aburrimos a lo mejor, pero no decimos nada en la reunión, es porque no tenemos un encuentro real con Jesucristo. Y Jesucristo se revela en la palabra. O sea, que mientras más sabemos la palabra, más de Cristo tenemos en nuestra vida. Por eso los felicito a todos por estar acá. Y vamos a comenzar un poquito este camino que tenemos de todo un mes, del mes de la Biblia. La primera unidad, un poco informativa, y es bueno mostrar que Dios nos ama
de tal manera que Él quiere siempre hablar con nosotros. Y justamente Él buscó maneras diferentes, no solamente para hablar, sino para dejar su palabra. Voy a hacer mi primer intento. Para allá. Nunca lo hice, estoy chocho. Claro, me merezco un aplauso por esto, la verdad. Tecnología, yo de tecnología estoy tan alejado, pero justamente de eso me quiero también mostrar. Dios siempre quiso hablar con nosotros y habla con nosotros, ojo, pero aquellos que dicen Dios no me habla, yo no siento que me hable, y a veces ya empezamos a pensar, somos chicos, me porto mal. No, el Señor quiere que acercarse a nosotros, y justamente Él ha buscado muchas maneras para poder hablarnos a nosotros. Una de las primeras formas que Él utilizó, la más linda de todo, es la palabra, la parte verbal. Qué raro en una casa que una familia le hace una nota, decirle a Carlitos que saque la basura. Carlitos está allí y le lleva el papelito, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Cierto? En la familia, Carlos, saca la basura que ahí pasa el basurero. Sale corriendo, ¿o no? Sale corriendo, ¿cierto? Enloquecido. Y entonces justamente, ¿por qué? Porque en la familia la parte verbal, oral, el poder dialogar hace también fortalecer la familia. Y justamente Dios empezó hablando con su familia, los primeros, Adán y Eva, ¿cierto? Hasta que empezó un poco a cortarse por la desobediencia de sus hijos a lo largo de la historia. Y justamente tuvo que dejar de hablar. Él es santo. Entonces es necesario que nosotros tengamos, aunque sea esa forma de cuando nos acercamos a Dios, tener santidad. Y la santidad justamente es reconocer nuestros pecados, nuestros problemas que hayamos tenido en un momento. Y ustedes saben que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí nomás. No es que Él va acumulando y después, bueno, en el barrio, me acuerdo yo, los amigos del barrio nos decían, ustedes los evangelistas, se cansan porque todos los días tienen que pedir perdón a Dios. Nosotros vamos el sábado y le pedimos perdón a Dios, digamos, por medio del cura, y ya está. Hasta el otro sábado no aparecemos. Entonces, justamente, ahí nos muestra de cómo el mundo se maneja lejos de Dios al final, ¿cierto? Cuando es un recurso que lo podemos tomar a cada instante, cuando nos sentimos mal, bueno, el Señor empieza a obrar, porque algo está pasando, es la presencia de Él el que está en nosotros. Entonces, directamente con el hombre es lo que Dios quiso. Fíjense, en todas las religiones, los dioses, y encima le pongo la D minúscula, son, podríamos decir, casi déspotas. Hace esto, tráeme los niños, ¿cierto? Como Moloch, y ellos se ponían contentos. No sé, los que han estudiado un poco de historia griega, los dioses se cobraban todo y peleaban. El nacimiento de Hércules, sí, creo que es, por una violación de Dios de ese Dios que ellos cuentan, Zeus creo que, con, ¿cierto?, una humana, ¿cierto? Y nació el Hijo de Dios, ¿cierto? Para ellos, por supuesto. Todo es violencia, todo es caos. Y nosotros vemos un Dios, ¿cierto?, todo amoroso, que dejó bien claro todo en su palabra. Y nosotros podemos creer que es un Dios de amor. No es un Dios de odio, de violencia, con un espíritu, ¿cierto?, de muerte, como hoy tenemos, y discúlpenme por allí, si hay algunos muy nuevitos, ¿cierto?, como tienen a veces algunos países musulmanes, ¿cierto?, en ese sentido. Las tablas de la ley, las tablas de la ley, ¿de qué estaban hechas? De piedra, ¿cierto? Alguno que tenga fuerza.
Ah, bueno, pasa, no sé si te paraste para... Disculpa. Lo vi que se paró, dije yo, qué vara. Tiene que ser un hombre porque... yo no digo, no, Lauti no. Bueno, vení. Porque yo no sé si las tablas de la ley son pesaditas, casi que ni las toque todavía, primeramente, para que no, por tu fuerza, porque dijimos que es de piedra, si están bien puestas, leyéndola. Y si no, hace el cambio con las dos manos por la duda, porque si se caen... ¡Qué fuerza! Pero fue demasiado fuerte, me parece que creía otra cosa. Yo no dije que esas eran de piedra, Muchas gracias. Los 10 mandamientos fueron escritos al estilo, podríamos decir, para que entendamos un poco, como los picapiedras, ¿cierto? Ahí, no con cincel y martillo, pero sí con el dedo de Dios. Así que debe haber sido una letra linda, la letra de Dios, qué sé yo cómo es la letra de Dios. Pero justamente, Él dijo, yo quiero acercarme a mi pueblo. Y dio las tablas de la ley. 4 tablas dio. Porque las primeras se rompió. La tuvo que romper por un... Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra. Pero hay 2 momentos que, cierto, que él tuvo y bueno, lo vemos muy violento. Cuando le pegó la piedra, ¿cierto? Eso no le permitió entrar a la tierra de Canaán. Y la otra, cuando venía con las yo no sé, yo lo hubiese guardado en un cuadro, hubiese hecho un cuadro, la guardo allí, ¿cierto? A las tablas de la ley, las rompió. ¿Qué me importa si fue quién fue el que escribió? Yo las rompo de la bronca. Eso también, ojo, que uno va a decir, pero qué violento que fue. Eso también es celo que uno tiene ante las cosas de Dios. A veces uno no soporta las cosas que están pasando y no vamos a decir, y bueno, pero estamos en este mundo, ¿cierto? Hay que dejarlo, ya van a cambiar. No. Para eso hemos sido llamados a santidad, a ser apartados de todas esas cosas. Y después con el tiempo nos cae mal, en ese sentido. Muy bien, entonces las tablas de la ley, o sea, en piedra, en cuero. Una hermana me acuerdo que me dijo, me dio tanta pena decir la escritura en cuero, porque mi perrito tiene el mismo color, dice, y el mismo pelo. No, le digo, no es de perro, es de una cabrita. Pero, bueno, pobre cabra también. Pero el cuero también era muy utilizado para lo que es escrituras, y ahí nomás empezaron algunos otros a escribir en ese material. Y después, ahí él menciona, en ese orden más o menos lo tenemos en papiro. El papiro es una planta que acá hay una imitación, no es una imitación, sino que hay una variedad, sería de papiro en la Argentina. Y en algunos lugares está el papiro. Yo tuve papiro, casi que andaba con el papiro hasta que se rompió el papiro ya porque estaba viejo el muchacho. Pero justamente eso se abre, la vara, ¿cierto? Es como un arbolito, pero es hueco. Y eso se lo prensa de tal manera que después queda hecho esto. Esto está hecho de papiro. Si ustedes después lo van a ver, cuando termine ya todo, y vienen, lo miran, ¿cierto? Lo tocan, todo eso, ¿cierto? Y esto era el 1 a 1, lo compré hace tiempo. ¿Por qué? Porque era extraído de Egipto con pintura de oro. En ese tiempo se podía comprar. Entonces, justamente, por ende, ¿qué cultura era la que empezaron con estos escritos de papiro? Hay un dato ahí. Los egipcios, ¿cierto? Porque ellos tenían todo el río Nilo, ¿cierto? Con papiro. Y para ellos era algo más simple ese sistema. Así que también se utilizó para poder transmitir el mensaje, ¿cierto? La voz de Dios en medio de lo que son los papiros. No alcanzó eso, salieron los profetas. Y los profetas empezaron, por supuesto, en base a todas estas cosas, a hablar, a traer palabra de Dios de nuevo,
ya usando directamente ellos como medio de que Dios comunique las profecías, ¿cierto? Si eran profetas, a su pueblo. Y justamente casi todos los profetas fueron muertos, apedreados por su mismo pueblo, aserrados, llevados a los leones, no a los circos, porque en ese tiempo no había circo, romanos habló, porque no estaba Roma, pero justamente la mayoría murieron de los profetas. Por eso hay una parábola en cuanto a esto. Por eso cuando mataron a todos los profetas, ¿qué hace Dios? Envía a su hijo. Y ustedes saben que su hijo también fue muerto. En eso de la parábola, ¿cierto? Del obrador, ¿cierto? Cuando manda a los campos, ¿cierto? Y son apedreados todos los que estaban comunicando lo que ese dueño de los campos estaba haciendo. Y después manda a su hijo y también es muerto, hablando un poco de lo que le iba a suceder a Jesucristo. Y después, como le decía recién, Jesucristo. Jesucristo es nuestro, podríamos decir, la voz, no argentina, sino la voz del mundo que vino a nosotros para poder transmitir el mensaje. Pero a pesar de todo, Él venía para su pueblo y su pueblo no lo recibió. A los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿no me reciben ellos? Quiero que me reciban los otros, todo lo demás, a nosotros, a los que crean en su nombre, ¿cierto? Nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y después murió Jesucristo y que lo vamos viendo después de nuevo, así con salpicones, digamos, en todos estos temas. Es difícil separarlo totalmente. Esto lo vimos y no lo vemos más. No, siempre lo vamos a estar rozando el tema. ¿Qué pasó? En la iglesia primitiva murió Jesús y empieza la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende y empieza la era de la iglesia. Es el momento que se funda la iglesia. El Espíritu Santo es el fundador de la iglesia. Y ahí empieza la iglesia a crecer. En una crisis muy grande, porque los apóstoles todos murieron también de vuelta con algún tipo de muerte, ¿cierto? Sentenciado con sentencia, digamos, ahorcado, lacerado, todo tipo de muerte. Menos Juan. Juan no murió aunque sí quisieron matarlo. Juan en un momento habla la historia de que lo metieron en una olla grande de aceite. ¿Para qué? Para que se muera, ¿cierto? Y resulta que él seguía vivo y con la piel, ¿cierto? Porque a lo mejor quedaba esqueleto, pero yo sigo alabando, ¿cierto? No, que el cuerpo dice que la piel, lo más lozano. Hay un libro de Flavio Josefo, no lo traje como para verlo. Flavio Josefo era judío, pero no era cristiano. Entonces es un historiador muy bueno para tener en cuenta, para leer lo que pensaban los de afuera del cristianismo, del pueblo judío. Y ustedes saben que, como no se murió Juan, lo mandaron a una isla, que se muere en la isla. Y resulta que después, con cambio de gobierno, cambio de emperador, lo sacaron y después pudo ir a Éfeso de nuevo y murió allí, ¿cierto? De viejo, en ese sentido, una bendición para por lo menos uno de los apóstoles, en ese sentido, ¿cierto? Entonces, antes que se murieron los apóstoles, ¿qué pasaba? La iglesia crecía, la iglesia empezó, la iglesia primitiva, primero está la iglesia apostolar, después tenemos la primitiva, empezó a crecer y cada cristiano que iba a los circos romanos, terribles los circos romanos, dice que por cada cristiano que moría por la causa de Cristo, surgían 100 más. Miren el poder, porque era necesario en ese momento, del Espíritu Santo, en ese momento de una crisis muy grande, ¿cierto?, que había en el Imperio Romano, de ver que los cristianos estaban creciendo en número, hasta que se dieron cuenta en un tiempo, fíjate que son más los cristianos que los que estamos en contra de ellos.
oficializaron el cristianismo y de esa manera, bueno, se tranquilizaron un poco los cristianos, aunque no le fue para mal a los cristianos el acomodarse al sistema. Pero bueno, a lo que voy con esto, cuando empieza a crecer, no sé si ustedes han leído el asunto de Pedro cuando hace el primer discurso. ¿Cuántos se convirtieron? 3.000. Es decir, y siempre 3.000 varones. Es decir, y siempre, bueno, la Biblia tenía algo por ahí de machismo, ¿cierto? Por la misma sociedad y la cultura que tiene en general la Biblia, ¿cierto? Pero imagínense en una mujer, porque el judío en eso sí, muy de mantener tradiciones familiares, así que, y de muchos hijos, pero poniéndole una mujer y 3 hijos, ¿a cuánto se nos va los 3.000? A ver, lo que no se han llevado matemática. ¿Cómo? 12.000. Yo no quería pensar nada más. Quería ver. 12.000 cristianos, ¿cierto? Se habían convertido alrededor en lo que es la predicación de Pedro. Se toma, ¿cierto? En ese sentido. Entonces la iglesia predicaba otro y se levantaban otro grupo más. Las iglesias, aunque no eran iglesias oficiales, no tenían templo como este, ¿cierto? Tan lindo y grande. Pero, ¿qué hacían? Se juntaban en las casas, en cuevas, en el bosque, y ahí tenían las reuniones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al crecer tanto la iglesia, empezaron también, aunque el Señor bendecía y añadía, también empezaron los problemas. Entonces, también, ¿qué es lo que pasó? Vamos a hacer un libro como para empezar a ordenar la iglesia. Porque aquel quiere, no sé, no estoy en contra del pelo largo, pelo corto, pero mira, aquel quiere venir con todo el pelo largo, más los judíos que mantenían todavía en ese tiempo todas las tradiciones judías. Entonces, y de repente, porque se convirtió de otro lugar, venía con su cultura. No, acá el Señor empieza, digamos, a ordenar la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio de otro libro, que no, a lo mejor no sé si lo han escuchado mucho, pero se llamaba la Didaqué, o Didaqué. La Didaqué, o Didaqué, fue el primer manual hecho por los apóstoles, que es lo que resumía allí toda la vida de la iglesia, porque no tenían Biblia, todavía no tenían el Nuevo Testamento más que todo. Y justamente allí tenían todo anotado, y en general la Didaqué, Didaqué es una palabra griega. Bueno, ahí la tienen, el escrito por si no tiene alguno. Disculpen la letra. Me escudo porque soy zurdo. Didaqué o Didaqué, como es el mismo libro, justamente empieza lo que es armar, ¿cierto?, la iglesia. Yo pienso que cuando empezó todo este movimiento, ustedes dijeron, bueno, hay que empezar a ordenar la iglesia, ¿cierto? Hay que hacer grupos de alabanza, no sé cuántos grupos habrá, de mujeres, de niños, Entonces eso hacía que justamente la iglesia se fuera formando, y se fuera formando bien. Hoy cualquiera puede hacer iglesias también, pero a veces hay problemas en este tiempo con las iglesias, sin mencionar iglesias, ¿cierto? Hay un pasaje en la Biblia que dice: si uno no cree cuando le traen los niños, ¿cierto? Bueno, justamente si no volviere, no solamente cuando lo traen los niños, sino con Nicodemo, ¿cierto? Hablando con Nicodemo, le dijo él: si no te volvieres como niño, no tendrás parte en el cielo, ¿cierto? ¿Cómo interpretaron una de las iglesias? Bueno, el próximo domingo, espero que no lo tomen como práctica, de ahora en más, el próximo domingo todos venimos con un chupete. ¿Y qué pasaba? La iglesia había que buscar el asunto de volverse como niños, ¿cierto? Y esta iglesia fue justamente un escándalo en un tiempo,
por estas interpretaciones que había. Entonces, por eso es muy bueno ir a la Biblia para ver qué es lo que se refiere, ¿cierto? Eso de volverse como niño, estamos hablando de inocencia, de sujeción a la autoridad. Un niño tiene que acatar todo lo que dicen los padres, ¿cierto? En ese sentido, bueno, justamente el Señor estaba dando otra enseñanza, nada que ver con chupete ni nada de eso, ¿cierto? Para poder interpretar bien todo esto, ¿cierto? El canon bíblico fue después de todo esto. Estamos hablando de la didaje y después se arma todo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de las cartas generales, que empieza desde, digamos, que las cartas generales son todas que no escribió Pablo, primeramente. Ya lo vamos a ir viendo eso también. Entonces, las cartas generales fueron las primeras. Más aún, nosotros normalmente, ¿cuál es el primer libro que vemos que se escribió en el Nuevo Testamento? Mateo, ¿cierto? Bueno, Mateo no fue el primer libro. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran la biografía del líder nuestro, Jesucristo, ¿cierto? Entonces, se lo pone casi en el medio, porque Jesucristo fue el centro de la historia también. Antes de Cristo, después de Cristo. Ahora, el primer libro que tendría que haber ido, hay una Biblia que se llama, la vamos a ver, va a haber una exposición de Biblia el último lunes, está esa Biblia, la Biblia cronológica. ¿Por qué cronológica? Porque lleva el tiempo en que justamente fueron escritos cada libro. Así que por allí sí, lleva un orden temático más que todo la Biblia ahora. Pero Mateo no fue el primer libro que se escribió. El primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento es el libro de Santiago, el más viejito. Y el último, ¿cuál será? Ahora nadie me va a querer contestar. Apocalipsis, sí. Fue como más preguntas, ¿no? Dice, Apocalipsis es el último libro, ¿cierto? Y él es como el cierre de toda la historia de la humanidad, hasta la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, Apocalipsis 2 y 3, muestra la historia de la iglesia y después ya no habla más de la iglesia. Empieza a hablar de la tribulación y todo lo que va a suceder en ese tiempo hasta el 21. En eso. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que es? Muy bien. ¿Qué es lo que es el canon bíblico? No sé si ustedes han escuchado qué es lo que es el canon bíblico. Hay tantos que hablan del canon bíblico. Ahí habla de canon bíblico, la definición, o podríamos decir, el canon se denomina, dice canon bíblico, a la lista de libros que son aceptados por la iglesia como textos sagrados de inspiración divina. Ya vamos a ir viendo por qué tenemos que tener bien claro esto, porque Satanás no se quedó que, bueno, la iglesia ya tiene Biblia, que así que ya ahora ya no me puedo meter. Antes, bueno, no tenían Biblia, nos daba. Pero ahora que tienen Biblia, los dejo tranquilos. La palabra de Dios ya está y no hay más libros. ¿No hay más libros religiosos en el mundo? Está lleno, está lleno. Y justamente nosotros vamos a ver esa gran confusión. Vos sos católico, tenés tu Biblia. No, más que todos los católicos nosotros nos dicen. Vos sos evangelista, bueno, vos tenés tu Biblia. No sé si a ustedes le ha pasado, ¿cierto? Y resulta que, bueno, y sí, la tendré, qué sé yo. No me meto mucho porque en ese tema porque no lo sé. Bueno, lo vamos a ver justamente para debatir un poquito también en ese sentido de el canon bíblico. ¿Quién puede leerme Primera Tesalonicenses 2:13? Ustedes saben que mientras la van buscando, una de las cosas que está perdiendo la iglesia, y que los aliento a que el próximo lunes puedan venir con Biblia. A mí me gusta mucho la Reina Valera. La Reina Valera por allí nos cuesta, no sé si por ahí cuando era chico hasta me reía porque me trababa, que el vosotros estuvisteis, y cuando me trababa aquí me reía porque yo decía, qué desastre que estoy leyendo.
Pero bueno, fuera de lo que es el lenguaje, la Reina Valera es universal. A donde vayamos, la iglesia tiene la línea que leemos nosotros, la Reina Valera. Entonces, le invito para que puedan traer y debatir también, viendo la Biblia, lo que dice acá sí, porque hay un canon, lo estamos viendo en la portada. Algo que no podemos hacer cuando leemos el celular. Porque enseguida hago así y encuentro a ver dónde está, qué página está el libro, todo eso. Bueno, justamente tengamos el hábito de estudiar, de leer la Biblia, pero el libro. En ese sentido, ¿ustedes saben por qué? Porque algo que no vivimos, gracias a Dios, y siempre demos gracias a Dios por eso, es una persecución a lo que nosotros creemos. Entonces, y hoy gracias a Dios también todos podemos pagar 1, 2, 3, lo que sea, celulares en casa, ¿cierto? ¿Qué pasaría en una persecución? ¿Qué pasaría si nos sacan, no podemos pagar nada, nos sacan el sistema? Por eso por ahí dijeron, el gobierno dice, vamos a poner, es campaña política me parece, internet gratis para todos, ¿cierto? Bueno, no es cristiano, pero uno diría amén, ¿cierto? Porque sería una solución. En una persecución uno tiene entonces internet. Pero ojo, hay que tener el hábito de leer desde el libro, desde la Biblia, ¿cierto? Para que justamente cuando antes se le llamaba espadeo bíblico, uno le dice el libro, ¿cierto? Primera Tesalonicense. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Empiezo a buscar el Antiguo Testamento y ya el otro ya está leyendo, porque está lleno el libro. Entonces, por ahí para ubicarnos, ¿Quién tiene entonces Primera Tesalonicense 2:13? Por lo tanto, Primera Tesalonicense 2:13. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Primeramente, la palabra de Dios actúa en fe. Yo he escuchado hermanos últimamente que dicen, yo no creo mucho en la Biblia. Entonces, cuando un hermano dice, por todo el proceso que pasó la Biblia, cuando dicen eso, bueno, lo que tenés que hacer entonces, si no crees que esta es la palabra de Dios, es conocer a Jesucristo primero, ¿cierto? Porque todo esto viene por fe. Y si no aceptamos que la palabra de Dios, ¿cierto? Que la Biblia es la palabra de Dios, y va a ser difícil que el Señor se revele a nosotros. Y es lógico que siga teniendo dudas. No sé si no levante la mano por las dudas, pero no sé si a alguno le ha pasado, sí, pero tengo dudas, ¿cierto? Pueden venir, porque el enemigo hace eso, traer dudas. Pero si somos hijos de Dios, todo lo que dice la palabra es por fe. Sé que la Iglesia Católica, ellos enseñan cómo ser la vida de Noé, cuando éramos chiquititos, ¿cierto? Lo enseñan como una historia, una anécdota, no es, digamos, algo que ha sucedido. Y nosotros por fe decimos, sí, sucedió, porque la Biblia lo dice, y punto. ¿Me voy a mi casa y tengo dudas? Bueno, pidámosle al Señor que refuerce esa verdad que dije allá. Pero tenemos que ser así, y justamente ustedes saben que hace muchos años, que uno viene luchando con esto de que los geólogos dicen que no existió el diluvio. Y resulta que, no sé si en los 80 o los 90, sale una revista que no sé si está todavía, la muy interesante, y justamente allí se descubrió el arca petrificada en el monte Ararat. Se le cayó el hielo, vieron que todo se está descongelando y encontraron el arca. A nosotros no nos importaba si la encontraban o no. Nosotros ya creíamos de antes por fe. Y esa es lo que nos acerca a Dios, la fe, en ese sentido, ¿cierto? Sin problema, porque me pierdo por allí con el tiempo. ¿Anda el break? Sigo. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, justamente, allí habla de caña, canon significa caña, de ahí viene la palabra, ¿cierto? O una vara, que servía para medir.
Entonces, como una regla, una norma. Entonces, por eso se le puso canon bíblico. Es la regla para medir las normas bíblicas. Y justamente después vamos a ver todo el proceso de ese canon bíblico. Ahora, el canon bíblico, en un principio, nosotros vamos a ver que en el año 70, después de Cristo, Jerusalén, bueno, todo Israel fue saqueada, destruida por el general Tito, y allí los judíos empezaron a huir. Vamos a usar otra cosa más, a ver, no sé si así sería. Bueno, porque iba a ser para allá, pero creo que no. Toda esta zona, no, es, no, me parecía todo muy fácil, me parecía. Ahí está, era del costado, creo. No, en el medio, ahí está. Toda esta zona, a ver quién sabe cómo se lo llamó en un tiempo. En esta zona se fundó el Imperio Romano. Todo alrededor del mar Mediterráneo. Que es lo que dijeron ellos, ya no se llamaba mar Mediterráneo, sino se llamaba Mare Nostrum, el mar nuestro, era de los romanos. Y todo lo que estaban alrededor pertenecía a Roma. Entonces, ¿qué idioma habrá sido el que utilizaban en ese imperio? El romano. Está bien, está lógica, ¿cierto? Teóricamente, el imperio romano crea el latín. Ahora, ¿qué pasa? El latín, los romanos, a pesar de todo ese imperio que tenían, eran muy perezosos. Ellos no estaban pensando, ellos se dedicaban más a la fiesta. Los emperadores y todo eso. Entonces, ¿qué hicieron ellos? A los dioses romanos trajeron los dioses griegos, que era el imperio que había caído anteriormente, y le cambiaron el nombre. Le pusieron una etiqueta por arriba, y los mismos dioses griegos eran los romanos. No crearon un dios ellos, ¿entienden? ¿Por qué? Porque eran más perezosos. Y justamente en esto de el latín, ellos van a usar el griego, porque el latín le costaba llevarlo al mundo, digamos, a la gente, en ese sentido. Entonces, hasta el día de hoy, creo que no hay gente más de 70. Por la duda, si hay alguno, gracias, guíenme en todo lo que sea necesario. Si hay alguno, bueno, todos somos chicos. Pero dicen que en los años 1960 para atrás, en las iglesias católicas se leía la Biblia en latín. ¿Qué es lo que se decía antes en castellano? Los fieles, te alabamos, Señor. ¿Qué alabanza sería de lo que dijo el cura en latín? Los mandó a pasear a todos. Te alabamos, Señor, ¿cierto? Pues no entendían nada. Y justamente era para no llevar la palabra al pueblo. Y muchas veces, con las tradiciones y las prácticas que tienen, ellos lo que hacían era manejar la situación de los fieles. Por eso que nosotros con la palabra hasta nos corrige. Allí en Timoteo nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y todo es útil. Y ahí empieza a mencionar para todo. Y una de las cosas que dice es para corregir. Entonces la palabra nos corrige a nosotros. Si no escuchamos la palabra, vamos a seguir igual que antes. Entonces, en la diáspora se habla cuando se van la gente de un país a otro por persecución. Diáspora, ¿dónde habría hoy? Como para que traigamos un ejemplo más claro, ¿cierto? Diáspora hay en Kuwait. El otro día daban, bueno, no quiero, 6.000, como 6.000 kuwaitíes, no sé cómo se le dirá, que se han escapado de allí. 6 millones de venezolanos a fin de año sería la cantidad de emigrantes que se han ido en ese sentido. Entonces, los judíos cuando invaden Jerusalén, todo, ellos huyen
a todos los países. Y vamos a ver después que es justamente uno de los lugares que van a ir muchos judíos, va a ser, a ver si acá, Alejandría. Ya vamos a ver qué importante era ese lugar para lo que era la palabra de Dios en papel, para que llegara a la gente. No sé si ya estoy, bueno, no sé cómo... ¿No hay nadie que dice, vamos al corte? No sé cómo. Bueno, entonces vamos al corte. Hemos preparado un pequeño break, un cafecito con unos criollitos, 10 minutitos y volvemos de vuelta para que Samuel nos siga instruyendo la palabra de Dios. ¿Les parece? Así que pueden romper filas, tengamos el cuidado y bueno, y podemos tomar un café al fondo. Aquellos que quieran venir a chusmear acá un poquito, pudieran venir. No se lleven el papiro. Pongamos de referencia este lugar, discúlpenme, Alejandría. ¿Por qué? Porque en Alejandría había un rey, Ptolomeo II, y este rey hizo en Alejandría la biblioteca más grande conocida en aquel momento. Entonces él tenía toda la información de todos lados, algo que también, no solamente en cuanto a lo que es biblioteca, sino artes y todo lo que se pudiera tener en museo, quiso hacer Adolfo Hitler, diseñando también todo un lugar especial para lo que era el gran museo que iba a hacer él, y no lo logró en ese sentido, ¿cierto? Porque, bueno, cayó y eso quedó inconcluso. Esto estaba hecho, era la biblioteca más grande en aquel entonces, y resulta que Ptolomeo II, él iba y se informaba de todo. Él quería leer algo de China, bueno, algo había de China, no sé si lo entendería, pero él quería ver. Y justamente ahí habla de Demetrio, de Palerón. Él era el bibliotecario, creo que se le dice, y justamente él que se encargaba de que estuvieran todas las colecciones de todo lado en Alejandría. Resulta que se dan cuenta que no tenían ellos lo que era la ley judía, porque no sabían cómo se manejaban ellos, entonces hacía falta un libro de los judíos para que escribieran su ley. Él quería que en la biblioteca estuviera la ley judía. ¿A qué se le llama la ley judía? Uno diría, no, a la Biblia de los judíos. ¿Le parece bien o no? Ley judía, ¿qué le llama a ustedes? O ¿qué piensan que es la ley judía? Claro, acá me están hablando en hebreo, pero justamente la ley, ¿cierto? Es la Torá de los judíos, justamente, allí está toda la ley. Ahora, ¿qué es la Torá? Y de vuelta, ¿cierto? No me digan que es la ley judía, ¿cierto? Sino que la Torá es justamente los 5 primeros libros que tiene nuestra Biblia, en este caso. En Antiguo Testamento, ¿cierto? Los 5 primeros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los tiene la Torá. Entonces, ¿qué hicieron ellos?
trajeron 72 judíos de allí en Alejandría, de los que se habían escapado para poder sobrevivir a la persecución, y los pusieron a escribir. Le hizo una fiesta muy grande, algo así como si yo ahora hiciéramos una prueba, ¿cierto? Hice una prueba y ya empiezan a buscar la salida, todo eso. No habían dicho nada, que había que pasar al frente, ¿cierto? Bueno, él, ¿qué es lo que hizo? Le preparó un banquete y dice que después del banquete, bueno, acá tiene justamente la Torá y quiero que me la interpreten. ¿Qué idioma habíamos dicho que en el Imperio Romano tenían? El latín, pero utilizaban el griego. Entonces, como era utilizado el griego, le dice, quiero que me traduzcan la Torá al griego, que era el idioma, digamos, que ellos estaban manejando. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agarraron la Torá se la lee, en hebreo, por supuesto, de atrás para adelante. A mí me encanta porque yo soy zurdo, entonces me viene de 10 para leerla, pero no le entiendo nada. Es lo lamentable, ¿cierto? Pero en la Torá, a ver, se la muestro un poquitito. La parte de atrás empieza con lo que es la presentación de la misma Torá. Bueno, ven un poquito como para que vean qué diferente que yo siempre que veo un libro lo empiezo de atrás para adelante, así que la Torá me encanta, pero no soy judío. Así que, bueno, está todo así escrito, ¿cierto? De atrás para adelante. Entonces ellos empezaron, gracias, 72 judíos a traducir la Torá, ¿cierto? En lo que es el griego. Y de allí sale una de las versiones, la Septuaginta. La Septuaginta es una de las versiones más conocidas, digamos, en cuanto a traducciones, que es la Torá, ¿cierto?, traducido al griego. Gracias a Dios, iba a decir por suerte, pero no tenemos suerte nosotros, gracias a Dios. Tenemos acá una Septuaginta, justamente está en griego y es todos los libros de la ley para nosotros, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y esto entonces se encuentra en los originales en lo que es Alejandría, porque algo quedó de esa biblioteca. Entonces, justamente la versión de los 70 es muy conocida. Y otra cosita, me había olvidado, Tita me dijo, esas manos, ¿cierto? No es que se quiere ir, sino que el que quiera preguntar por allí, haga preguntas, porque por allí la duda de uno es la duda de otro que no se animó a levantar ni la mano, ¿cierto? Entonces es lindo que no pasemos muy adelante si nos quedó, aunque sea chiquita. Ya después le voy a decir una duda de una hermana, pero se llevó con claridad, digamos, el tema. Sí. Bueno. Una pareja de amigos que es judía. Entonces tengo una Torá en casa. Claro. Con todo. Con los palos de amasar de la esquina, de las puntas, ¿cierto? Sí. Ojo que las Torá deben ser más bien comerciales y todo eso, ¿cierto? Para que pueda salir de Jerusalén. No, tal cual. Porque son así las Torá. Sí. Y a veces uno ve los chiquitos allá con 13 años, cuando ya ellos pueden ser declarados hijos de la ley, ¿cierto? Porque conocen la palabra, conocen la Torá, entonces salen a pasear, a sacar la Torá desde el muro de los lamentos, así que uno los ve chiquititos, 13, con ese rollo que decís, grande. Sí, te invito a que lo traigan. Entonces, sí. No, que cuando se comenzó a popularizar el libro de los 12 apóstoles. ¿Cómo? ¿Cuándo se comenzó a popularizar o a extenderse más el libro de los 12 apóstoles? ¿En qué época? Es decir, la didaqué. Sí. Está hablando. Bueno, la didaqué fue un tiempo, digamos, de, ya te digo, el 50, el 30, 33, vamos a decir, fue que murió Jesucristo, ¿cierto? La iglesia empieza allí nomás porque el Espíritu Santo vino a los 50 días que Jesucristo había muerto. Por eso se le llama
hay una fiesta judía que se llama Pentecostés, ¿cierto? Y justamente se unió con la venida del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando del 33 nomás, ya empezó a crecer la iglesia. Ahora, del tiempo a que no hubiese a lo mejor tantos apóstoles, estamos hablando ya fácilmente del 100 en adelante. ¿Por qué del 100? Porque fíjense que la Biblia, el Nuevo Testamento no nos habla de la caída de Jerusalén. Los evangelios no nos hablan de la caída de Jerusalén, el año 70. Entonces todos los libros han sido escritos antes del año 70. Si alguno diría, no, porque en el año 70 se cumplió la profecía de Daniel o de Jesucristo también. No hay nada. Entonces te da un margen que todo estuvo allí nomás en ese momento, porque era necesario, digamos, que se hiciese este libro, ¿cierto? Este manual, y creciese la iglesia. Ellos se manejaron con todo ese tiempo. Ojo, los libros que dijimos de los apóstoles, ¿cierto? Más que todo las cartas generales, organización, ¿y qué más tendrían? Deduzcan que puede haber más habido en ese momento. En ese momento, ellos, a la medida que la incluyeron, la Biblia judía, la Tanakh. La Tanakh es la Biblia judía. ¿Qué es lo que tiene la Biblia judía? El Antiguo Testamento nuestro. O sea que podríamos hablar al revés. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento de los judíos, porque ellos fueron primero. ¿Me entienden? Primero tuvieron los judíos y después viene la iglesia. Entonces, desde ese momento, la iglesia estudiaba lo que era la Tanakh, la iglesia cristiana. Bueno, la iglesia aparece desde el momento del Espíritu Santo, la obra del libro de los Hechos, empieza a hablar todo lo que sucedió con la iglesia. Y de allí se incluyó estos libros que ya eran los que estaban allí. Y antes que mueran los apóstoles, hace falta libros que nos hablen de nuestro líder. Y ahí fue cuando Mateo, Marcos, Lucas escriben de acuerdo a lo que Pedro le había dicho, más lo que habían vivido, porque no se olviden que Marcos y Lucas no eran discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿de dónde sacaron los datos? Bueno, Pedro baja información a ellos para que escriban los libros. Esos 3 libros son casi iguales. Si ustedes los leen van a ver que son casi iguales. Se le dicen sinópticos, porque lo podemos encontrar en los 3. Lo mismo, lo único que varía es, había 2 ciegos y uno dice, no, había un ciego, y otro dice, no, eran 4. Es la mirada de cada uno. Es como un accidente. Hubo un accidente acá al frente y nosotros vamos a ver que hay un herido de este lado del auto. Pero esta es la mirada nuestra. El vecino al frente va a decir, no, acá también teníamos uno caído. Y otro va a decir, no saben el que pisaron allá en la esquina, que por eso se dio el accidente. Entonces, según la mirada de cada uno, también es como escribieron estos libros. Juan va a ser diferente, por eso está separado de lo que es estos 3 evangelios, pero habla de nuestro líder, ¿cierto? El que inicia el cristianismo, que es Jesucristo, ¿cierto? Con el reino de los cielos. Y de allí había una necesidad, pero no estaba todavía constituida la Biblia, como la conocemos nosotros ahora. Sufrió mucho la Biblia para llegar a nuestras manos tal cual es. La próxima clase también vamos a ver más cosas de la Biblia, de lo que podría haber sufrido, y el Espíritu Santo, yo me imagino, batallando totalmente en ese tiempo, porque el enemigo tenía que poner allí cosas, como que lo logró en algunas áreas también. Pero gracias a Dios a nosotros nos llegó la verdad. Y la creemos por fe y tenemos pruebas para decir, es la verdad, es la palabra de Dios. Las soluciones, cómo me habla. Bueno, no puedo dejar de creer en lo que es la palabra de Dios. Entonces, justamente, este es el libro, ahí te habla un poco la fecha que se hace, la Septuaginta, 70. Son 72, pero siempre se habla de 70 en ese sentido. Justamente el año 285 al 246. Porque va retrocediendo, casi que antes de Cristo. Entonces, allí nosotros vemos que la Septuaginta va a ser traducida, o mejor dicho, la traducción sale,
la Septuaginta que conocemos, no nosotros, sino la que fue uno de los originales. Lo que pasa que el Antiguo Testamento, al tomarlo de los judíos, eso fue tomado con otros libros, lo vamos a ver en la clase que viene, con otros libros que aparecieron. Ahí está la mano del enemigo. ¿Por qué? Porque justamente cuando se va a traducir la Septuaginta, se tradujeron con algunos libros también que ya vamos a ver el nombre que se le da, la Iglesia Católica le dice deuterocanónico, para nosotros son apócrifos, directamente, son falsos. Y vamos a ver las historias que cuentan, chicos por allí, agárrense de los pelos, porque si ustedes han visto, qué sé yo, He-Man y todas esas cosas, bueno, hay libros que son terribles, ¿cierto? Pero ya vamos a ver un poco ese tema. Ahora, vamos, a ver si lo pasamos. Esta es la versión. Ya vamos también a ver que el trabajar estos pliegos, digamos, de libros, ha sido una obra también de los judíos, en el sentido de que de rollos casi destruidos, ya vamos a ver, creo que en la próxima clase, vamos a ver justamente cómo hasta casi petrificados, ¿cierto? Hecho piedra, ellos han podido lograr salvar escritos, ¿cierto? De un lugar, se lo digo como adelante, en Qumran, pero ya no lo quiero confundir mucho. Entonces, para allá. La Septuaginta, allí la vemos, azul, bueno, esta también es azul porque a veces salen versiones, y ahí vemos otra, la Vulgata. ¿Qué pasó? La Vulgata es justamente una traducción, sí, ya con el idioma del imperio, porque el imperio romano se fue cayendo. ¿Ustedes saben dónde tenemos vestigios de imperio romano? En la Iglesia Católica el sistema sigue siendo, porque ellos aplicaron el latín. Más aún, hay homilías, hay canciones, ¿cierto? Ustedes van no me acuerdo ahora, a lo mejor si hay algún músico por ahí, pero hay una música que es muy típica de la Edad Media, ¿cierto? Muy utilizada por la iglesia de aquellos tiempos cristiana, de los monasterios, ¿cierto? Y que hasta en un tiempo se lo remixó, así que sonaba lindo, ¿cierto? Pero era en latín. Otra de las cosas, si hay alguno que estudia Derecho, va a ver que en la facultad también hay algo de latín. Y otros que a lo mejor han ido al Montserrat. Una de las materias es latín. Entonces, el imperio en sí está allí temblequeando, pero nosotros sabemos que el imperio romano se va a levantar según la profecía de Daniel. Entonces, es otro tema pero voy al hecho, vieron cuando esos pies mezclados, primero el hierro, es la imagen de una imagen de un hombre, ¿cierto? Que tenía varios materiales y significaba todo algo. Los pies eran de hierro, digamos, los muslos sería de hierro, pero resulta que los pies es hierro, pero barro, y barro también, mejor dicho. El hierro significa el imperio romano, porque ellos descubren el hierro también. Miren, Daniel, si no era todo un profeta, pero muy grande, ¿cierto? Algunos piensan que Daniel se escribió mucho más tarde de lo que es el libro en sí, porque nadie puede acertar tan bien ni tan exacto como lo que hizo Daniel. Ahora, Daniel era un siervo de Dios, y si Dios habla, podemos estar en el tiempo de Moisés y va a hablar profecía. ¿Cuál es la primera profecía que hay de la venida de Jesucristo? Y Génesis 3:15, como ser, ¿cierto? Es la primera profecía que tenemos. ¿Cuál es la profecía? Génesis 3:15, ¿cierto? La enemistad, ¿cierto? Que iba a haber entre la serpiente, ¿cierto? Y la mujer. Bueno, eso nos está hablando de la venida de Jesucristo, como nuestro libertador. Muy bien, la Vulgata, que la tenemos acá también, Biblia Sagrada, y justamente esta Biblia es la que va a ser traducida por un monje.
Y gracias a Dios que el avivamiento en este tiempo empezó, aunque parezca raro lo que voy a decir, por la Iglesia Católica. ¿Ustedes saben por qué? Porque todo lo que trabajaron hasta la Reforma han sido monjes. No han sido evangélicos o evangelistas, como dicen, ¿cierto? Han sido monjes, han sido curas. Y sin embargo, iluminados por el Espíritu Santo, ya ellos estaban dando vuelta un mundo de tradiciones y de falsedad también en cuanto a lo que era el catolicismo como religión. Y justamente esta es la Biblia Sacra, como dice allí, la Vulgata, y es el primer libro que está escrito en latín. Jerónimo dice allí, la aclaro por allí, porque hubo una pregunta si era Jerónimo Luis de Cabrera. No, es mucho más atrás todavía. Es San Jerónimo. Creo que el 30, ahora para los que estudian, todo eso, hay feriado, casi en ese sentido, pero por eso lo recordamos y nos beneficiamos todos. Pero es un mérito, ¿cierto?, que tienen, digamos, más que todo el catolicismo. Ustedes saben, le doy ya lo vamos a ver más clarito eso, pero la iglesia protestante festeja el Día de la Biblia, muy reciente ha sido esto, pocos años, que se declara el Día de la Biblia, el 26, ya lo vamos a ver, no le digo por qué, pero el 26 de septiembre de este mes. Antes era el mes de la Biblia, pero, ¿cómo? El 26, ¿cierto? Ahora la Iglesia Católica va a festejar, digamos, o va a recordar la traducción de la Vulgata, que es el 30. El 30, por eso se festeja San Jerónimo. ¿Entienden? Ellos van a festejar el Día de la Biblia el 30 y nosotros el 26. Le dejo picando porque el 26, bueno, algunos ya lo saben, pero bueno, la próxima clase lo vemos. Pero bueno, la Vulgata va a ser la que se traduzca al latín. Y es la Vulgata justamente la que la iglesia fue usando a lo largo del tiempo, hasta que se dio cuenta, no, tenemos que cambiar, el pueblo se nos está yendo, ¿cierto? Y mucho en catecismo, algunos que hayan hecho en tiempos atrás, utilizaban Dios llega al hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era la única manera de poder entrar en castellano a lo que era la Biblia católica, ¿cierto? El Dios llega al hombre, lo vamos a ver ahora que me acuerdo, un típico Nuevo Testamento que hubo acá en la Argentina más que todo. El canon bíblico, dice allí, es posterior a la escritura. ¿Por qué? Porque justamente esto fue escrito mucho antes, hasta que aprenda que está allá, mucho antes, ¿cierto? Que la escritura, la Biblia fue armada después, pero el canon ya se estaba armando antes. Vamos a ver justamente, a ver si lo vemos acá. Vamos a ver primeramente dónde. Fíjense que allí nos habla de 3 lugares que se escribieron. Ahí trae otro problema. ¿Cuál es el problema? Que la cultura europea no es lo mismo que la cultura africana. O los asiáticos, asimismo, no son iguales que los africanos. ¿Entienden? Sin embargo, los libros salieron de estos lugares. Un libro que tiene una unicidad significa que está todo tan bien unido que uno dice, no, lo escribió una sola persona, no lo puede haber escrito, y ya vamos a ver allí 40 escritores que sigue después, ¿cierto? Esto lo ha escrito uno solo porque tiene un orden, y hoy nosotros, siglo XXI, podemos decir que hasta las profecías se están cumpliendo. Entonces nadie puede escribir un libro con tanta gente, hay 40 escritores, habla, ¿cierto? Ahora, los asiáticos, vaya a saber cómo ha sido los que estaban en Asia, no se olviden que allí se desarrolló casi toda la iglesia, ¿cierto? Pero en Roma, Europa, estuvo Pablo escribiendo varias cartas, ¿cierto? Y así vemos cómo se fue distribuyendo todo. Moisés mucho se debe haber escrito en Egipto, ¿cierto? Lo que era el Éxodo.
Entonces, no creo que haya andado con piedra en el desierto, porque si no, pobre el caballo que llevaba la Biblia de Moisés, ¿cierto? Pero bueno, justamente Europa, toda esta región, no, a ver cómo era, allá hace Laguna, toda esta región se escribió, ¿vieron cuando va uno a la casa y acá comemos con 5 cubiertos, acá comemos con 2, no, acá comemos con 1 porque, y si comemos con 1, ¿cierto? Entonces, hay diferencias sociales, ¿cierto? Acá lo había, son continentes diferentes, sin embargo, hubo unicidad. Después nosotros podemos estar viendo, ¿cierto?, a 40 escritores. Como decía, la unicidad sigue estando. ¿Por qué? Porque los 40 han hecho la Biblia. Es decir, la Biblia nosotros lo podemos tomar como un solo libro porque si leemos desde el Génesis al Apocalipsis tiene coherencia en lo que va diciendo y tiene cumplimiento también en lo que va pasando. Ahora, nosotros vamos a ver que 40 escritores, solamente hay un libro que no sabemos de quién es, el libro de Hebreos. Algunos se adelantan, ya ahí estamos hablando del Nuevo Testamento, ya salimos un poco de lo que es el Antiguo, pero allí en el Nuevo Testamento vamos a encontrar el libro de Hebreos. Hay muchos que, por lo general, la gente más grande, a mí me encanta porque ellos dicen, no, es de Pablo. Como son grandes, uno los respeta, ¿cierto? Pero por algo no dice de quién es. Ojo, que el que va a traer la unicidad acá es el Espíritu Santo. No la trae la organización que sumó todo eso, ¿cierto? Los concilios. No, el Espíritu Santo fue el que trajo unicidad para poder hacer la Biblia que hoy tenemos. Entonces, fíjense que en el caso de Hebreos, bueno, algunos se lo adjudican a Pablo, algunos dicen que no puede ser porque no empieza como él lo sabe redactar. Entonces no debe ser de Pablo. Todas las cartas iguales, esta no, entonces no debe ser de él. Otros piensan que como Pablo, entre comillas, era el asesino de los cristianos, si él hubiese puesto yo, Pablo, en el libro de Hebreos, habría judíos que dirían, no, este libro ni pienso leerlo, más aún, abandono el evangelio porque ¿cómo van a poner un libro de un asesino? Mató a mi señora, mi hijo, mis padres, ¿me entienden? Entonces hay una reserva allí del autor que nos da lugar a pensar esto o no pensar nada. Algunos, ¿qué es lo que dicen? Es Bernabé, Apolo, era otro evangelista de aquellos tiempos, Clemente de Roma, y bueno, el asunto de que es anónimo. Justamente se rechaza, ahí habla de Pablo porque no empieza como todos los libros, y el asunto de las profesiones. Dentro de los que escribieron la Biblia hubo de todos. Por lo general cuando uno dice, si vamos a hacer alabanza, ¿a quién buscamos? A los que han estudiado música, o hermanos que han sido llamados a la música. Lamentablemente a veces vieron como ha pasado. Hay hermanos que, bueno, no tienen una dulce entonación, ¿cierto? Pero quieren cantar. Y a veces qué difícil es decirle, hermano, hay otras tareas, podés predicar, podés ser maestro. Si una señorita maestra de la escuela dominical, no sé, también maestro, ¿por qué no? Pero voy al hecho de que nos cuesta a veces, ¿cierto? Porque eso tiene que ser algo que nos demos cuenta nosotros, ¿cierto? Entonces a veces nos queda la peor parte de decirle, creo que no es lo mejor, porque es como que quemamos a la persona cuando la ponemos, ¿cierto? Una vez me acuerdo yo, una hermana dirigiendo, bueno, sí, no tenía sus mejores notas, digamos, en la garganta, y bueno, se perdían los músicos, se perdía la iglesia, se perdían todo, hasta que después que terminó llorando, dijo, no sigo la alabanza. Y lo lógico, los quemamos muchas veces. Tenemos que ser llamados primeramente, ¿cierto? Por el Señor para que, bueno, cada uno cumpla su función,
en la iglesia. Ahora, acá no hubo llamado de escritores. Acá hubo llamado justamente de fieles, hermanos, que fueron apartados, santificados, ¿cierto? Apartados para lo que es, lo que hicieron en la vida cristiana, más tener que escribir un libro. Encontramos pastores, príncipes, guerreros, jueces, profetas, sacerdotes, escribas, maestros, coperos del rey, gobernadores, constructores, ricos, músicos y reyes. Toda esa gente, sin saber totalmente la escritura, digamos, o saber escribir un libro, escribieron un libro. Esdras era copero, no era una gran, ¿cómo se llama? Escritor. Y nosotros lo vemos allí, un rey, que un rey manda con el dedo, como David, escribió también libros. Y ahí lo que vemos también es que cómo empieza todavía manteniéndose la unicidad en lo que es la palabra de Dios. El idioma, acá viene otro problema. ¿Ustedes conocen la historia de Babel? No de Mabel, sino de Babel. Por ahí vieron que uno habla. No tengo postizo, casi que no hay, pero la historia de la Torre de Babel habla de lo problemático que es tener idiomas. Terminó esa historia con eso. Tanto idioma, bueno, cada uno por su lado, y se terminó la historia de Babel. ¿Qué le parece un libro con tantos autores, diferentes autores, y justamente tener que escribir desde su idioma? Algunos escribían en hebreo, otros escribían en arameo, y otro en griego. En arameo, por lo general, hay pocos datos, digamos. No es que no haya pocos datos, sino que se escribió poco directamente. Y ahí nos menciona en Génesis 3, 31, 47, un solo pasaje está escrito en arameo. Ese, por supuesto. Pero también más chiquito todavía. Ahí dice Daniel 2, 4b. Bueno, al 7, 28. Pero el 2, 4b significa una partecita, la final, porque A no está escrito en arameo, sino en hebreo, y lo demás está todo en arameo. Pero justamente el arameo era el idioma de aquel tiempo oficial. Hoy es el inglés, ¿cierto? Hoy, si vamos a una compu tenemos que saber algo de inglés, ¿cierto? Porque si no, hay palabras que no las vamos a entender y no vamos también a poder trabajar bien con una computadora. Porque es el idioma internacional que tenemos hoy. Antes se le decía lengua franca. Y la lengua franca era el arameo. En aquel tiempo, por eso, no sé si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo. Bueno, La Pasión de Cristo está hecha, el original por supuesto, en arameo. El que quiere escuchar, no está escrita, pero subtitulada está en castellano porque la vemos nosotros, pero si escuchan, no la entendemos, no es hebreo, es toda la película en arameo, para que podamos ver las diferencias. Bueno, la Biblia fue escrita algo en arameo, era la lengua. Jesucristo hablaba en arameo, él no estaba con el hebreo constantemente. Más aún, actualmente en Israel el hebreo, que es el idioma oficial, no es el hebreo que fue idioma oficial, hoy no es oficial, hoy es el árabe. Que es raro, ellos que están en disputa con los árabes. Bueno, aunque ellos hablan algunos hebreos, el árabe es el oficial. Lo han sacado, creo que en este tiempo, del presidente, el primer ministro que han tenido, y han oficializado el hebreo. Sí. Sí, son dos idiomas totalmente diferentes. Hay una derivación, ¿por qué? Porque no te olvides que el árabe va a surgir del mismo pueblo hebreo, pero los rebeldes. Ismael, Saúl, ¿cierto? Ellos hablan, después toda esa línea de ellos dos van a dar el pueblo árabe. Entonces,
Más aún también se empieza de atrás para adelante, pero hay diferencia en el vocabulario. No es lo mismo, pero justamente porque algunas de esas coincidencias es porque al final árabes y hebreos son medio hermanos, en cierta forma, en algunos casos, y en otros casos son totalmente hermanos. Allá. ¿Se escucha? Yo, un ejemplo, tengo entendido que en Israel, con respecto a los idiomas, hay 2 idiomas oficiales. En ese sentido, que son el hebreo y el árabe. Pero Sí. yo lo que tengo entendido es que, un ejemplo, el hebreo es hablado en la mayoría del país y el árabe en algunas partes. Eso tengo entendido yo. No, está bien, y lo tenés entendido muy bien. Lo que pasa que en Israel están habiendo profecías que no competen a la iglesia. Es decir, ¿nosotros qué vamos a hacer? Veamos el pueblo de Israel para ver si el Señor está viniendo. No. Nosotros ya se cumplió todo. La higuera ya floreció, e Israel sí, en 1948 como Estado independiente. Y eso es lo que el Señor dice, y de allí se viene el fin. ¿Cierto? La iglesia está esperando el rapto. Ahora, el pueblo judío está recibiendo profecías todavía en ese sentido. Si los fijamos, Sofonías 3:9, ya terminamos con lo que es lo tuyo, Sofonías 3:9. El que lo tenga, levanta la mano, así lo lee. Como tarea, yo también, esta semana hasta el lunes que viene, ejercitando, ¿cierto? Para ver que antes decían, a ver, este lado, ¿quién gana? Ahí está. Sí. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Es una profecía, pureza de labio. La pureza del labio es el idioma hebreo para los hebreos. Como decía recién, tienen 2 idiomas, pero ellos están oficializando el hebreo, porque ellos son judíos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Muchos judíos están volviendo a Israel, el país más seguro, aunque nosotros escuchemos muchos problemas, ¿cierto? Pero para los judíos es un país seguro. La Argentina ya está comprobado que no es el país seguro. Tercer, cuarto lugar en el mundo, Argentina tiene más judíos, ¿cierto? Sin embargo, 2 bombas mató a muchos judíos. Se van a Jerusalén, Estados Unidos. Los atentados, ¿qué es lo que hacen? Matan 2 o 3 dinamarqueses, pero se van al supermercado judío y matan a todos los judíos que están allí. ¿Por qué? Es un mundo inseguro para ellos. Entonces vuelven a Jerusalén y ellos están más tranquilos ahí. De no ser el pueblo árabe, que por allí tienen un problema gravísimo, ¿cierto? En ese sentido. Pero está más seguro que en todo el mundo. ¿Qué le dijo acá la presidenta de su tiempo? Váyanse a su país. Acá no le vamos a poner más seguridad de lo que tienen. La seguridad es para todos y para todas, ¿cierto? Entonces, y no se han ido porque la gran mayoría en la Argentina, no la gran mayoría, pero sí es el 4.º país que tiene judíos. Entonces, mayor cantidad de judíos. Entonces, eso hace de que los que van llegando a Jerusalén con el castellano nuestro, con el cordobés, a lo mejor si se han ido para allá, ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a ir a la escuela para aprender judío. Soy judío, como el chiquito ese. Justamente para que aprenda el hebreo. ¿Por qué? Porque se ha oficializado para no tener los 2 idiomas, porque Israel no es árabe. ¿Por qué vamos a tener como oficial el árabe? Netanyahu, que es el último presidente ahora, el que ha asumido ahora, no recuerdo bien, Bini creo que le dicen, pero no, le dicen a él también. Él lo oficializó todo, es uno de los presidentes que más profecía ha querido cumplir, porque él se ha manejado con la palabra. Él y como el presidente, se me escapó ahora, el de Estados Unidos, el que salió, estaban por hacer el templo. Y fíjense, si no hay todavía gente que tiene que conocer a Cristo, que se suspendió todo eso, porque cayó Donald Trump con las empresas constructoras, todo eso. Este año ya hubiese ganado, ¿cierto?, las elecciones, y una de las promesas era hacer el templo. Él tiene las constructoras.
¿cierto? Y no se hizo. Eso significa que la iglesia tiene que seguir predicando. Hay gente todavía que necesita de Cristo. Entonces, Antiguo Testamento, nosotros vamos a ubicar rápidamente lo que son, bien, lo que son arameo y hebreo, totalmente, no hay griego. Pero en el Nuevo Testamento tenemos justamente el griego, porque el Nuevo Testamento se hizo en poco tiempo y en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano hablaba el griego. Entonces, de allí es por qué se escribió el griego. El griego, una de las características que tiene es mencionar en algunos casos la profesión o el lugar donde es. Supongamos, tales de creo que es matemática, yo hace tanto que dejé, tales de dónde es, de Mileto. Se lo estudia así, yo me acuerdo de eso, porque tales de Mileto, ¿cierto? Mileto es el lugar y tal es el apellido. Jesús de Nazaret. Juan el Bautista, ¿cierto? No, el Bautista, no, ¿cierto? Se lo va relacionando. Entonces por eso nos damos cuenta que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿entienden? Porque hay muchas de estas relaciones de la profesión o del lugar de origen. El griego es este asunto de manejar así el lenguaje. Y justamente nosotros vamos a ver que la Biblia se va a escribir durante 1500 años. ¿Quién aguanta escribir un libro? A veces uno escribió algo y ya se olvidó de cómo comenzó. No, lo tengo que ver de nuevo, rever. Pero esto es 1500 años. Más aún, el último no sabía ni lo conoció. ¿A quién ponemos? A Juan. Lo ponemos a Juan, Juan el apóstol. No lo conoció a Moisés. Sin embargo, la unicidad en 1500 años hace de que Juan haya cerrado profecías que Moisés ha dicho y ha hecho, ¿cierto? Y va sacando algunas historias de lo que Moisés había hecho. Así que fíjense, si no hay algo detrás de todo esto como para creer que no es humano. El Espíritu Santo que ha estado trabajando de esta manera. Entonces, si ustedes dicen, esto es ilógico, está bien, es ilógico. Porque el Espíritu Santo es Dios y Él hace lo que quiere. Y no podemos nosotros atarlo a nuestra manera de pensar. Allí vamos a ver un tiempo de los entremedios, que es justamente, a ver, un periodo de 400 años en estos 1500, de que está en medio de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo son 400 años, mucho, nosotros si llegamos a lo mejor a 100 años es mucho, pero acá estamos hablando de 4 generaciones casi en cierta forma, y de viejitos, de 100 años, es mucho. En ese tiempo Dios no habló, por eso es que se lo menciona como, lo pasé acá, el siglo de silencio de Dios, el periodo intertestamentario y los años de silencio de Dios. ¿Por qué? No es que Dios no existió en ese tiempo. Hubo obras, las vamos a ver la próxima clase, Dios obró, pero no habló directamente por medio de los profetas. Fueron 400 años que hubo profetas, pero no hubo palabra. Ninguno. Ahora ustedes saben que en estos 400 años aparecieron libros, se escribieron libros. Entonces, ¿cómo que Dios no habló? Y aparecen de repente 7 libros, más 300 libros que no tienen ni autoría. ¿Cómo que Dios no habló? Dios habló. No, justamente, estos libros aparecen de la nada, en un tiempo que no habló, y eso es lo que llama la atención a la iglesia, ¿cierto? O sea, 3, 4 y 5. El que lo tiene lo lee, ¿cierto? Acá aparecen 7 libros, pero estos son los famosos libros que la iglesia dice deuterocanónico, la iglesia católica. Son libros que pueden entrar en el canon. Pero no, la iglesia protestante dice son apócrifos, son falsos.
Oseas 3, 4 y 5. Y ya vamos terminando. Yo lo tomo solamente como timidez, esto de la demora de quién lee. Hola, hola. No hay señal, dice, por eso no leo. Porque Sí. muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Más clarito que es imposible. Un periodo que no van a tener nada. No van a tener rey, no van a tener nada. Sin el obrar del templo, nada. Justamente es estos 400 años. Y estos 400 años trajo problemas directamente a la humanidad, porque dividió en dos grandes religiones el cristianismo. En ese sentido, es la iglesia católica, ¿cierto? Y la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque en la próxima clase nosotros vamos a ver que el canon bíblico va a sufrir algunos desembates, digamos, en cuanto, yo digo, bueno, cualquiera puede decir también satánico. ¿Por qué? Porque ahí se puso con todo. Eso tiene que haber sido una lucha espiritual terrible para todos. Los que estuvieron en concilio, los escritores, todo. ¿Por qué? Porque justamente era el momento que se cerraba totalmente el canon cristiano, primeramente. Y dijimos que el canon cristiano está hecho por curas, pero curas renovados, llenos del Espíritu, y curas que no vamos a decir lleno de qué, pero justamente que trajo esta gran división por, digamos, logros del enemigo, dejando huequitos por allí, y bueno, se metió en lo que era el canon bíblico y sufrió la Biblia en ese sentido. En este periodo también van a surgir 3 sectas. Los fariseos. Nosotros siempre cuando hablamos de la Biblia, hablamos de los fariseos, siempre pensamos que son parte del pueblo judío, parte de la tradición. No, eran sectas, por la forma que llevaban ellos lo que era el judaísmo. Los saduceos, que no tienen nada que ver con los fariseos. Ellos tenían una forma de ver, supongamos, los fariseos no creían en los ángeles, bueno, y los fariseos para darle la oposición, ellos sí creían. Constantemente era esa pugna, ¿cierto? En ese sentido, y no se olviden que ellos eran el famoso Sanedrín. El Sanedrín era la forma de gobierno que tenía Israel hasta que entró el Imperio Romano. Por eso vemos al sumo sacerdote y al emperador. ¿Me entienden? Lo dejaron, pero sometido al emperador, ¿cierto? En ese sentido. Y los esenios también vamos a ver algo importante que ellos pudieron hacer para lo que es la confirmación de la Biblia. Entonces, justamente lo que vamos, ya para cerrar, creo que dije 2 veces ya esto, mira cuando uno no encuentra hilo, pero no encuentro temas, ¿no? Bueno, pero lo estamos diciendo, ¿cierto? Los deuterocanónicos, porque la Iglesia Católica incorpora estos 7 libros, lo que tenemos acá. La Iglesia protestante, ¿qué es lo que hace? Los denomina directamente apócrifos. No son fieles, no, son falsos directamente. Ahora, hay muchos otros libros, allí no sé si los mencionan, no he puesto la cantidad, pero 300 o mucho más libros que la Iglesia Católica tiene dudas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo vamos a llamar apócrifos. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? Son pseudoepígrafes. Directamente, por no tener quién lo escribió, ni lo tomamos en cuenta, ni lo leemos. ¿Cómo? Claro, sí, por eso lo tuve que leer, porque es más fácil. Pero ya habíamos dejado esa término. Entonces, fíjense en todo este proceso, ¿cierto? Y la Biblia católica, donde va a incorporar el libro, estos 7 libros, que ya vamos a ver la próxima clase, por qué no podemos nosotros tomar estos libros que hablamos de apócrifos justamente en el canon bíblico.
porque justamente hay muchas cosas que contradice lo que es la palabra de Dios. Entonces, yo por ahí terminando ya la tercera, pero es justamente, miren, la cierro, pero es para que la próxima clase es interesante porque vamos a ver esto de los 3 canon, porque es necesario saber entonces cuál es la diferencia y los descubrimientos que se hizo en Qumran. Vamos a tener, creo que ahí entra un videíto para ver, pero justamente veamos todo lo que ha pasado la Biblia para que llegue a nuestras manos, o hoy a los bolsillos, ¿cierto? En los celulares. Pero justamente la palabra de Dios permanece para siempre, ¿cierto? Y solamente nosotros tenemos que tener la Biblia como el libro principal, es la palabra de Dios hablándonos a nosotros, a cada uno. A nosotros es muy masa, es a cada uno que el Señor está hablando por medio del Espíritu Santo, que es el que nos lleva justamente a toda verdad. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, por esta obra tan grande que han hecho tantos hombres, Señor, de diferentes lugares, con tanto tiempo de diferencia, Señor, y presentarnos tu palabra, Señor, como si fuera una sola. Señor, es por eso que queremos irla conociendo de a poco, Señor, en cuanto a todo lo que ha sido la confección de la Biblia, Señor, en este mes tan importante que es para los creyentes, de saber que tenemos acceso a tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra nos habla hoy, Señor, tal cual tú quieres, Señor, que nosotros la podamos entender, comprender, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, a aquellos que también han escuchado, Señor, para que tú estés obrando de manera especial en este tiempo de la Biblia, Señor, que podamos valorar la palabra de Dios, Señor. Gracias por tu tremendo amor para con nosotros, Señor, porque nunca nos dejaste sin palabra a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cualquier cosita, ya voy a decir para terminar, no, cualquier cosita, anoten las preguntas, las pueden traer la próxima clase, o estoy después para contestar algunas, las que pueda, pero para que saquemos dudas. Ya no vamos a cortar.